Martes 12 de noviembre 2024 después de Cristo. Bienvenidos a una nueva edición de Tercer Turno. En un día complejo, a propósito de lo que pasa en el campamento Dignidad de la Florida, donde un mega incendio ha consumido muchas viviendas. Es la noticia del día. Pero a mí me interesa que abordemos el tema en su amplia extensión. Y actualmente, la toma más grande de Chile está en un campamento ubicado en San Antonio, en la región de Valparaíso, que es conocido como el mega campamento en el Cerro Centinela. Cubre aproximadamente 260 hectáreas y alberga miles de viviendas. En total viven aproximadamente 10.000 personas, un poco más según los catastros que han hecho los mismos habitantes. Esta extensión ha provocado un gran impacto en la infraestructura local. Se dice que interfiere con proyectos gubernamentales como el acceso norte al puerto de San Antonio, parte del Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Eso al menos lo que se dice. Hay una orden judicial de desalojo donde los habitantes, pobladores, como se ocupa, concepto que a mí no me gusta tanto, les dieron un plazo hasta el 6 de noviembre para abandonar el lugar. Hay un periodo que se consiguió de aplazamiento de aquella sentencia hasta el día 30. En ese sentido, la situación que viven esas familias es muy compleja y ellos exigen al gobierno que se haga parte, que los ayude a cumplir la promesa de una vivienda digna y que las promesas que le hicieron tanto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, como el presidente Boric, se materialicen para dar tranquilidad a las más de 10.000 personas que viven ahí. En tercer turno, vamos a tomar un tema que es de gran importancia y que creo que merece particular atención, no solo por lo que ocurre en la Florida o lo que ocurre en San Antonio, sino porque es una realidad país y que es muy importante. Bienvenido a este nuevo episodio. Veamos la ciudad. Estamos en este episodio de Tercer Turno con Mario Reyes. Él es dirigente del sector Los Almendros de Vista Hermosa y vocero de la Coordinadora de Tomas y Campamentos de San Antonio y Cartagena. Mario, bienvenido a Tercer Turno. Gracias por el espacio. Mario, cuéntame un poco la historia de esta megatoma, que entiendo que nace en el contexto del estallido social, el 19 de octubre del 2019, un día después de que comienza todo, y que 5 años después están en una situación judicial muy compleja y habitacional también. Sí, como tú dices, la toma comenzó un día después del estallido social. Un grupo de personas llegó hasta el cerro, se tomó terreno y empezó a habitarlo en carpas. A los días después llegó un representante de los dueños a ofrecernos que habitemos el espacio completo, que construyamos casas bonitas, con calles amplias, según las normativas de construcción existentes, con la promesa o compromiso de vendernos el espacio con posterioridad. Luego viene la pandemia, el campamento creció más, también creció la necesidad de estar a salvo, tranquilo, tratando de sobrevivir un poco con la crisis que trajo la pandemia, pues, económica, social. Así que ahí nos fuimos afiatando como vecinos. Nosotros hemos hecho comunidad, nosotros construimos nuestro espacio con nuestras propias manos. Gran parte de los vecinos que habitamos el espacio ocupamos los bonos que dieron en ese tiempo IFE o los 10% para construir nuestras viviendas, pensando en quedarnos acá con la promesa que se nos había hecho de vender el territorio en el cual nos tomamos. De un tiempo a esta parte eso no pasó. Interpusieron una querella, eso trajo la orden de desalojo. Gracias al trabajo de un grupo de abogadas pudimos posponer esto en 6 meses. Esto fue el año pasado. Y ahora tenemos orden de desalojo para el 6 de noviembre. O sea, ya estamos dentro de los plazos. Y en eso estamos. Entre medio apareció una mesa de trabajo que organizó el ministro Monte a través de una interlocutor válido de nombre Gloria Mayra,
Se supone que ella iba a estar de intermediario entre nosotros, los dueños y el ministerio para trabajar en la posible solución de nuestra problemática. Problemática que hay que decirlo, lleva más de 30 años a nivel nacional, la crisis habitacional. Esta mesa ha sido bastante liviana, sin propuestas fuertes. En un principio, Gloria Mayra dice que vamos a tener un abanico de posibilidades para solucionar nuestra problemática, cosa que no es así. Siempre nos habló solo de cooperativas y en eso se quedó. Nunca fue tema principal o primordial bajar el desalojo, frenarlo para poder trabajar en la posible solución. Siempre fue el tema de cooperativas cerradas. Y en eso estamos ahora. ¿Gloria Mayra es alguna autoridad? ¿Tiene algún cargo? Es la interlocutor válido que puso el ministro Monte ¿Ella para trabajar es funcionaria del ministerio? Sí, está contratada a honorarios. ¿De la Seremi de la región o del ministerio directamente? El mismo ministro la puso ahí, el mismo ministro la contrató. Ah, la contrató para esto. Perfecto, sí. Entiendo. El campamento tiene aproximadamente 260 hectáreas, ¿no? Ese es como el terreno total que abarca. 254, si no me equivoco. 254, bueno, más o menos cerca. Y tiene 5 polígonos, que son Vista Hermosa, sí. Aguas Saladas, Manuel sí. Bulnes, Fuerza Guerrera y Centinelas. Sí. Dentro de esos polígonos existen alrededor de 60 sectores distintos. En Vista Hermosa hay 5, donde hay cerca de 1.500 familias colindantes. ¿Cuántas familias son en total? 3.968 según el catastro de Serviú, pero ese catastro aún no termina. Faltan familias por catastrar y sacando cuentas son cerca de 4.200 familias. Eso se multiplica por 4 o 5 para ver el número de habitantes más o menos, ¿no? Con los 3.968 son 9.800 y algo. O sea, 10.000 personas viven ahí. Yo creo que aproximado 11.012. Ya, 12, harto, un pueblo. ¿Sí? Tiene características de un pueblo en sí mismo. Y antes de que fuera una toma, entiendo que este era un basural, ¿no? Era el sitio de Ariazo, claro. Y había parte que era basural, que los mismos vecinos de alrededor iban y botaban escombros, lo que fuera ahí. ¿Y de quién era propiedad este lugar? Porque yo lo que he escuchado en las declaraciones que usted han dado a prensa y la historia que se conoce hasta ahora, es que los mismos dueños les dijeron, tómense el lugar, ocúpenlo. Sí. ¿Quiénes eran los dueños? La constructora y San Antonio S.A., constructora inmobiliaria San Antonio S.A. Son varios dueños, pero hay uno que es mayoritario. Y hay registro de esa reunión que tuvimos con el representante de ese momento de la constructora, donde nos invita a construir, donde nos habla de a cuánto nos puede vender el metro cuadrado. Ustedes tienen una reunión y cuando dicen que hay registro, hay documento, hay grabación de audio, hay video. Hay un video. Hay un video. Un video que grabó un vecino mientras estaba en esta reunión. Existen 2 videos. Uno que dura 1 hora y media y el otro que dura cerca de 40 y tantos minutos. ¿La persona con la que usted hablaron era el dueño, era un representante? Representante, Luis Medel. Luis Medel. ¿Y él hoy en día qué dice al respecto? Que ya no está ahí, ya no es representante legal. Él era parte de accionista, era de la empresa, ¿cierto? Pero minoritario. Ahora ya es otro. Entiendo. Usted realizan la toma el 19 de octubre, tiene la conversación con Luis Medel tiempo después de realizado la ocupación del lugar. Sí. ¿Cuánto? ¿Durante el mismo contexto del estallido o después? Yo creo que cerca de 2 o 3 meses después. Ya, en diciembre 2019, enero 2020. Sí, porque primero llegaron las personas en carpa, después empezaron a llegar más compañeros o vecinos a habitar el espacio. Cuando ya vieron que estaba habitado en gran parte, vino este señor, visitó una reunión, de hecho se hizo en una sede de una parte del campamento. Perfecto. Y él dijo, lo insto a que ocupen con la idea, estoy especulando, usted me corrige si es así, de que ustedes la compren eventualmente, ¿no? Mediante la ocupación. De hecho, fue específico donde dice cuando construyen casas bonitas, las calles tienen que tener los metros que corresponde para que ingrese un vehículo de emergencia, qué sé yo. De acuerdo a parámetros del, no sé, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Sí. de lo que tiene que ser Sí. una urbanización de algún Sí, sector, ¿no? Sí. Entonces luego con el compromiso de vendernos y él da el valor por metro cuadrado.
¿Y vendérselo a los vecinos como en general, en alguna agrupación, en alguna razón jurídica que ustedes pensaban hacer? No sé, fundar una empresa, una cooperativa. En ese tiempo habían comités de vivienda, se estaba pensando en comités de vivienda. ¿Y en el intertanto ustedes dialogaban con el gobierno o con representantes de la región respecto a este acuerdo? ¿Había alguna conversación para que ellos también intermediaran o habilitaran que ustedes hicieran la ocupación legal, como por así decirlo? No, el gobierno entró cuando hizo el primer catastro, que le pidieron a la Universidad Católica de Valparaíso que hiciera un catastro en tiempo de pandemia. Ya, ¿2020, 2021? 20 puede ser. Ya. No tengo clara la fecha. Entonces en ese tiempo llegaron con estos trajes blancos, cubiertos y qué sé yo. Después volvieron a ingresar, cuando nos ingresaron al Registro Nacional de Campamento, entonces ya no éramos toma y pasamos a ser campamento. La diferencia era que siendo campamento tienes algunos beneficios, o como por entrar al programa de asentamientos precarios y otros tipos de programas. Entiendo que conversaron con, usted me lo dijo, Luis Medel, que es representante inicial de la inmobiliaria dueña del terreno y que se comprometió a vender a los pobladores. También Diego Pereira, han hablado con él, que es el actual representante de los dueños. El abogado, sí. Ya, el abogado. Y entre medio de la conversación con Luis Medel y Diego Pereira, el abogado, entró el gobierno como actor a esto en calidad de intermediario, ¿no? ¿Qué es cuando aparece el gobierno y comienza a dialogar con ustedes mediante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, su Seremi, me imagino? ¿Qué le plantean ustedes o qué le plantean ellos? La necesidad de quedarnos en el espacio, de trabajar en la posible solución. ¿Y el gobierno qué les dice? Que no, que tenemos que ver una mesa de trabajo y mientras tanto estas mesas de trabajo fueron en tiempo prolongado a que llegaran. Nos mostraban un poco la situación que estábamos como campamento, los pasos a seguir, que había que hacer un estudio socioterritorial, en terreno también, y ahí entra lo del catastro. Empezamos a trabajar en el catastro y esto fue el año pasado. Pero el gobierno, que se llama progresista, me imagino que tenía algún espíritu o ánimo de solución, al menos en palabras, ¿o no? O claramente les decía, saquemos el accionar, quedémonos solo con las palabras. Uh-huh. Ellos decían que estaban de su parte para ayudar a solucionar la situación de ustedes, ¿o no? Sí. Desde las palabras, ¿no? Sí. Pero y la acción, y lo que les proponían es que ustedes crearan cooperativas para poder adquirir los terrenos mediante esa figura. Es que, ¿no? Lo de la cooperativa apareció ahora, 3 meses atrás, cuando llegó Gloria Mayra como interlocutor válido. Delegada ministerial del MIMBU, ese es su cargo. Pero hasta antes de la idea de las cooperativas, que si bien entiendo, quiere decir que ustedes formen este tipo de organización, de este tipo de razón jurídica, y mediante la cooperativa ustedes compren los terrenos, algo así. Sí. Nos dicen que vamos a tener un abanico de posibilidades para darle solución a nuestra crisis habitacional. La única, y que también se iba a escuchar nuestras peticiones o nuestras posibles soluciones. La única opción que muestra Gloria Mayra y el Ministerio son las cooperativas de viviendas cerradas, de hasta 200 personas. En un principio nos dice que el Estado va a ser aval y garante en la conformación de estas cooperativas. Luego nos dice que nosotros mismos tenemos que hacernos cargo de todo lo que conlleva organizar una cooperativa, que ellos nos van a asesorar de parte jurídica y ahora al final lo único que dicen, y que es cierto, que nosotros vamos a comprar los pobladores del espacio a través de las cooperativas. No nos aseguran nada que el Estado va a ser aval o garante. Solo nos aseguran que nos va a asesorar en la conformación de estas. Hay un montón de requisitos que necesita una cooperativa para empezar a trabajar. Primero, el tiempo que se demora la conformación, cerca de 8 hasta 12 meses. La cooperativa se tiene que hacer cargo de endeudarse, ¿cierto?, por las personas que no pueden pagar. El catastro dice que nosotros tenemos un 70% de vecinos que pertenecen al 40% más vulnerable. Tenemos que hacernos cargo de eso
nosotros mismos, también tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de sacar a los vecinos que no van a poder pagar. Tenemos que endeudarnos a través del Banco Estado o la Copeuch, que creo que otra cooperativa gigante. Entonces hay que buscar financiamiento nosotros mismos, siendo que una de las maneras que nosotros hemos estudiado que nos ayuda a comprar el espacio podría ser la expropiación de parte del ministerio, de parte del Estado. Luego nosotros trabajar con el Estado y ver la forma de pagarle a ellos como lo hace cualquiera, a través de los subsidios que entrega el servicio, ¿cierto? Y ahí trabajar con los vecinos que no son sujetos al subsidio, ver la forma en que el Estado nos puede ayudar a que se sigan sujetos y ahí ir trabajando de a poco. Nos dicen que si el Estado expropiara el espacio, no es todo el cerro completo, no son las 254 hectáreas, pero si nosotros compramos a través de la cooperativa, nos venden el cerro completo. Entonces, ¿por qué el Estado no puede, pero nosotros como pobladores sí podemos? Hasta ahora, en este momento, actualmente, hoy día, 12 de noviembre, ¿la vía de la cooperativa todavía sigue siendo una opción para ustedes o están ya viendo otras opciones? Es la única que nos muestra el gobierno que es posible. ¿Y ustedes la van a tomar, o sea, van a constituir una cooperativa para intentar comprar los terrenos? Si dieran las garantías, yo creo que si es la única solución sería. Las garantías de parte de la empresa que lo va a vender y también del Estado que va a hacer aval y va a apoyar esto. Los dueños, a través de Diego Pereira, dicen que ni siquiera le han consultado a él si quieren o no quieren vender a través de cooperativas. Ni siquiera se han sentado con él. El gobierno. El ministro Montes, ¿cierto? El ministro Montes aparece en el Mercurio diciendo que está todo listo, que los pobladores trabajan viento en popa con las cooperativas. No es así. Diego Pereira, por otro lado, dice: jamás se han sentado conmigo, jamás han preguntado si es que queremos o no queremos vender a través de las cooperativas. Diego Pereira también, por otro lado, dice: no voy a negociar con los demandados. Nosotros, al estar en el juicio, somos todos los demandados, ¿cierto? Hay algunos que están individualizados. Entonces, ahí estamos nosotros, en el medio. Y si tú buscas el trabajo que llevamos a través de esta mesa, encabezada por Gloria Mayra. ¿Cuándo partió? 3 meses atrás, aproximadamente. Uh-huh. No tenemos nada, pues. Nos sentamos, ella nos dijo: vamos a ver estas posibilidades. A la semana siguiente nos juntamos de nuevo. Las posibilidades que nos mostró la primera vez no eran. Presentan una mesa de trabajo con una descoordinación fuertísima. Nos muestran casos de cooperativas en campamentos que no son reales. Nosotros conocíamos los campamentos, nosotros tenemos agrupaciones a nivel nacional de campamentos, entonces nos conocemos. Nos hablan del campamento de Dignidad o Marichihueu de Lampa. Nosotros teníamos contacto con dirigentes de ahí. Les preguntamos qué había de cierto con lo de las cooperativas, era todo falso. Entonces nos muestran a un señor que viene a hablar sobre eso y nosotros le decimos: conocemos a la gente del campamento, eso no es así. A la semana siguiente nos traen otros ejemplos, ninguno válido, eran solamente pilotos. Entonces no nos muestran una cooperativa que sí funciona en campamento. O sea, no hay un caso de éxito, por decirlo así, donde una cooperativa haya adquirido un terreno en Chile, al menos. Para campamento. Campamento. Porque la cooperativa es fantástica en un espacio sin desalojo, sin campamento, funciona súper bien. Pero dentro de nosotros no es así. O sea, si funcionara sería la primera vez. Y esto sería un ejemplo. A propósito del fallo de desalojo de la tercera sala de la Corte Suprema del 24 de marzo de este año, donde de forma unánime, que fue dictado en junio pasado por la Corte de Valparaíso, dijo que había que desalojar la megatoma de San Antonio con un plazo de 6 meses para ejecutarlo. Ese plazo se cumplió, entiendo. El 6 de noviembre. El 6 de noviembre, o sea, la semana pasada. ¿Eso quiere decir que los pueden desalojar en cualquier momento? Sí, y quiero decir algo. Hay que tomar en cuenta también que la Corte Suprema, la que firmó la orden de nuestro desalojo, es la removida señora Vivanco. La del caso Hermosilla. Sí. Entonces ahí también hay otras informaciones que hay que investigar.
Eh, Antes de que llegara el 6 de noviembre, nosotros nos hemos reunido con diputados, con senadores de izquierda, de centro, de ¿Con gobierno. quiénes se han reunido? Tomás de Rementería, por ejemplo, la senadora Gatica, que tiene relación con la Comisión de Vivienda en el Senado, Fabiola Campillay, Camila Roja, entre otros diputados y senadores. Hemos golpeado todas las puertas de los ministerios. Hemos ido a Contraloría, hemos expuesto todos los antecedentes que tenemos como pobladores en Contraloría. De pronto golpeamos la puerta del Ministerio de Salud, que también tiene relación con nosotros. Podría ser uno de los participantes para abaratar costos al momento de comprar el espacio. Nos derivan todo al Ministerio de Vivienda. Entonces ahora Contraloría está pidiendo que todos respondan qué pasa con esto. Entre esas, fuimos a una gran marcha a Valparaíso, 2.500 personas, nos juntamos con Tomás de Rementería. Tomás de Rementería se comprometió a enviar una carta de manera particular a los dueños del terreno. Le respondieron. Ellos dijeron que nos iban a dar 24 días de plazo para no accionar el 6 de noviembre. Entonces ahora tenemos hasta el 30 de noviembre, por los 24 días que nos dieron, para que en ese tiempo exista una posibilidad o para que el ministro vaya y se siente con ellos mismos a conversar y ver qué va a pasar acá. Diego Pereira, el representante de la empresa, abogado, cuenta que el gobierno no ha hablado con ellos nada. Pero si el gobierno no estuviera, ¿cuál es la posición con ustedes, por ejemplo? ¿Él estaría dispuesto de venderle a una cooperativa o a unas cooperativas, no sé si una o varias, el terreno, los terrenos? No lo sabemos porque no nos hemos sentado como pobladores. ¿No se ha sentado con Diego Pereira nuevamente? Porque ellos no se quieren sentar a negociar con los pobladores, porque los pobladores somos los que estamos demandados. Claro, y el gobierno ahí ustedes solicitan que intervenga. Es que claro, pues. Que sea intermediario y que se siente en una mesa a negociar tanto con la empresa como con usted. Y pueda ser de aval, intermediario. Lo que quiere Diego Pereira, en representación de los dueños del terreno, es que tengamos alguien que sea garante, ¿cierto?, al momento de la compra. Nosotros, los cerca de 10.000 personas que vivimos ahí, no somos garantes para él, y se entiende. En cambio, él quiere que el Estado sea garante de nosotros al momento de la compra. Pero eso lo ha manifestado, que si el Estado es garante, le da cierta confianza, certeza al respecto. Que le van a, claro. ¿Pero lo ha manifestado? ¿Lo han leído o es algo que ustedes intuyen nomás? No, son las notas que él da a ciertos medios de comunicación o cuando se reúne con algunos dirigentes de manera informal. Él lo ha dicho, o sea, ustedes saben que espera la certeza del aval del Estado. Sí, pues, que el Estado actúe. Y el Estado es el que no está, dice que no lo va a hacer porque entiendo lo que ha dicho el ministro Mondes, que esto sería dar un ejemplo de que si esto pasara en este campamento, podría pasar en otros, ¿no? La primera vez que yo me entrevisté con el ministro Montes fue una vez que vinimos acá a Santiago, al Ministerio de Vivienda, y le preguntamos, ¿por qué no expropia? Y él dijo, porque yo no los voy a usar de ejemplo dentro de los 1.400 campamentos que hay a nivel nacional. Entonces, si yo les expropio a ustedes, tendría que hacerlo así con el resto de los campamentos que hay para atrás. Eso le dijo usted, pero en medios de comunicación él ha planteado, que yo le digo, que hay falta de recursos los que hay para hacer alguna acción, ¿o no? Sí, ese es el descontento de nosotros, porque él en medios de comunicaciones dice que está todo perfecto y no es así. Cuando empezamos la mesa de trabajo con Gloria Mayra, una de las estrategias que ella trajo para que esto diera una solución en conseguir un plazo del desalojo, y que esto fue hace 2 semanas atrás. Nunca lo hicieron desde un principio. El desalojo nunca ha sido un tema importante. Entonces ella dijo que teníamos que firmar una carta, compromiso, que nosotros decíamos que como pobladores estábamos dispuestos a conformar cooperativas para comprar el espacio, qué sé yo. La carta ya venía hecha. Nosotros tuvimos que acogernos a esa carta. Mostramos otra carta
poniendo que el Estado era garante, aval, que los ministerios que corresponden tenían que participar también en este compromiso o en esta compra. Esa carta se le presentó al dueño. Nunca tuvimos respuesta. ¿Por qué? Porque nunca la presentó, hasta una semana antes. Todas las reuniones eran, me junto con los dueños el jueves. Volvíamos el martes a la reunión, no me junté. Volvíamos el viernes, no me junté. Siempre fue así. Y hasta ahora no se han juntado, que ustedes sepan. Que nosotros, o sea, que ella nos haya dicho, chiquillo, ya me junté, fue el lunes pasado, el 5 de noviembre. De ahí recién nos dijo, ya nos vamos a juntar con los dueños, qué sé yo, y vamos a presentar porque es otro recurso que téngase presente, qué sé yo. Pero en una reunión no nos ha dicho directamente. Por fuera, nosotros sabemos que ya se juntaron. Entonces, no nos da la información como corresponde. ¿Y ustedes qué creen que está pasando ahí? ¿Por qué el gobierno trastabilla o les da información imprecisa o no es claro ante ustedes? Nosotros pensamos que es porque nuestro campamento se formó primero con carpas, luego construimos nuestras casas para habitarlas de por vida. Nuestro espacio está pensado en construir barrio y así está. El ministro quiere que nosotros nos movamos, nos quiere reubicar en otras partes, en otras ciudades, y ellos quieren construir torres. Pues. Esto tiene que ver claramente con la inmobiliaria. Nosotros no necesitamos que nos construyan casas, nosotros las tenemos construidas. Nuestras casas, con las lluvias gigantes que pasaron en el invierno, ninguna sufrió daño. Ninguna se inundó, no se nos cayeron los árboles, pudimos salir igual entre medio del barro porque no tenemos cemento, pero las casas resistieron. Hubo un viento súper fuerte en San Antonio, 90 kilómetros creo que eran las rachas, ninguna perdió el techo. En cambio, en las villas establecidas, sí, y mucho. Se entregaron unos departamentos construidos por el Ministerio de Vivienda, se llovieron todo. Se inundaron. Hay unos departamentos que se llaman el sector El Faro, tuvieron que demolerlos, ¿cachai? Por la mala construcción que tienen estos departamentos. Entonces, dicen que para nosotros no hay posibilidad de urbanización, pero si construyen una torre donde entren 5.000 familias, ahí hay posibilidad de urbanización. Siempre nos meten las construcciones de la inmobiliaria. Nosotros lo que necesitamos es comprar el terreno, no construir casas. Nosotros tenemos construidas nuestras casas. Nosotros sentimos que le matamos la pega o el negocio a la constructora, a la inmobiliaria. Actualmente el megacampamento, así se le conoce, tiene algún nombre, ¿no? Todo el campamento. Sí, puedes decir megacampamento. Pero ese es su nombre, porque he leído Cerro Centinela, pero son distintas áreas, no tiene como un nombre total. Eso se llama Cerro Centinela, Hijuela de Yoyeo y Parcela 14. Así se llama la megatoma. Ya, megatoma. Entonces, el cerro en general es Centinela. Uh-huh. Aunque esté situado en La Virgen, o esté situado en Vista Hermosa, o esté situado en Pelancura, todo eso se llama Cerro Centinela. O sea, el megacampamento Cerro Centinela. Centinela. ¿Está bien rotulado así? Hijuela y Yoyeo. Ya. Y Parcela 14. Es la toma más grande de Chile actualmente. Sí. Antes estaba el campamento Manuel Busto en Viña, que fue considerado el más extenso. La toma de Alto Hospicio también, que tiene 4.686 viviendas, pero actualmente es la toma más grande del país. Una toma que nace en el contexto del estallido social, al otro día. Una toma que se construye con recursos de los bonos que hicieron en el contexto de la pandemia, que fueron el IFE, y también el retiro de los 10% de la AFP. Sí. Muchas de las familias sacaron la plata del 10% y la pusieron en la construcción de sus viviendas. ¿Quién lo organizó todo? ¿Cómo fue el proceso de construcción? Por mi parte, yo sentí la confianza de construir con el compromiso que entregó el señor Medel, que nos iban a vender. Entonces, claro, los IFE, los 10%, y empezamos a comprar por las barracas del sector y empezamos a construir. Y según las normativas, pues, entonces que se organizaron como dirigentes y avisaron que había que tener calles de tantos metrajes, los espacios, las áreas verdes,
Así se fue formando poco a poco. ¿Y quién fue el que organizó? Porque me imagino que también hay que tener un profesional del urbanismo, la urbanización, ¿o lo hicieron así nomás? Los mismos dirigentes, los mismos dirigentes. Ahora en el proceso de esto del desalojo hemos tenido apoyo de arquitectos, abogados y personas que entienden la situación de vivienda, cómo se manejan las leyes, qué sé yo. Pero en un principio éramos solos los pobladores. Existen 1.400 campamentos a lo largo del país. 120.000 familias viven en campamentos a lo largo de todo Chile. ¿Cuál crees que usted y los vecinos y vecinas de este megacampamento, que es la postura que debería tener un Estado, el Estado de Chile, frente a esta situación donde el acceso a la vivienda es complejo, donde hay gente que lo hace no porque quiera molestar, me imagino, no, nadie lo hace por eso, sino porque no hay otro lugar donde vivir dignamente y encuentran estos espacios? ¿Cuál es la postura de usted como dirigente? Que el gobierno hiciera lo que tiene que hacer. Nosotros, el presidente es como nuestro papá y tiene que hacerse cargo de nosotros. No digo que sea todo gratis. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto, que los ministerios hagan la pega que les corresponde, ¿cierto? Que sería fantástico que priorizaran al poblador, da lo mismo el estrato social, más que al empresariado, en este caso a nosotros, que pensaran más en nosotros más que en las constructoras o las inmobiliarias, ¿cierto? Y que hicieran la pega para los que están ahí. Entonces, nosotros como pobladores elegimos a los diputados, a los senadores, a los gores, y es para que trabajen para el pueblo. Y eso es lo que no hace ningún gobierno, ya sea de Gabriel Boric o los anteriores. Por algo esta crisis habitacional lleva más de 30 años. Uh-huh. Entonces, por eso se crean estos asentamientos irregulares por la necesidad. No porque estoy aburrido en mi casa, voy, veo un parque, me tomo el parque, me voy. Es la necesidad que tienes de falta de habitación. De pronto el cansancio de vivir en unos espacios reducidos. Hay un ejemplo claro, la película Chacotero Sentimental. ¿Se acuerdan que todos vivían, cuando la abuela estaba con los ojos abiertos toda la noche, ellos teniendo intimidad, la mamá le... De eso nos cansamos. De eso nos cansamos. Y no queremos que nos construyan estas viviendas que se destruyen. Entonces ahí viene de nuevo. Construyen el edificio, se llueve, se triza, lo tienen que desarmar, tienen que volver a dejar a los vecinos en otro espacio. Después vuelve otra constructora que de pronto son las mismas. Uno investiga y tiene los mismos directorios. Vuelven a construir y así están. Nosotros tenemos nuestras casas de material ligero, pero están firmes. Entonces queremos vivir así, dignos. A pesar que tenemos a alguien por ahí, un político dijo que yo no viviría en un campamento por el barro. El barro es lo que hay, pero la dignidad la tenemos de la puerta para adentro. Nosotros sentimos orgullo de tener ese espacio, la tranquilidad y sentirnos dueños de la tierra. La tierra es para habitarla y no para negociarla. ¿Dónde vivían antes? Bueno, todos deben venir de lugares distintos, pero mayoritariamente ¿desde qué lugares venían? ¿Desde el mismo San Antonio, de Llolleo, de otras comunas? La mayoría de las personas son de alrededor, de la provincia de San Antonio. Hay pocos casos que migraron de regiones para acá. ¿Y cuál era la situación de esas personas? Sé que son muy distintas, pero algunos casos. ¿Dónde vivían anteriormente antes de vivir en el campamento? Bueno, la situación de ellos de vivienda era lo mismo. Allegados, arrendando, la crisis social y económica que se vino con la pandemia, con el estallido, los dejó sin empleo, los dejó sin recursos y ya no tenían mucho para pagar arriendo, para estar en la situación de allegados, falta de alimentos, qué sé yo. Y ahí llegaron al campamento. Claro, fue en el contexto de la pandemia donde mucha gente no tuvo trabajo, no tenía mucho que hacer y había un grupo de avanzada que partió la toma y gente se fue sumando durante el 2020, durante el 2021, ¿no? Sí. Y ahí fue creciendo y se fueron sumando al proyecto de urbanización, de construcción de
de casa y apostaron, porque es una apuesta, es decir, o sea, me llega el IFE, me llega el 10% del FP, o el 20, o el 30, porque al final eran 3 retiros, Sí. y dijeron, toda esta plata va a mi hogar. Tampoco es que, o sea, también hay una apuesta que hacen las personas de toda esa plata, que son 3 millones, si cada uno sacó 1 millón de pesos, más el IFE, de poner todo ese dinero a construir su casa y tener el sueño de la casa propia. Y apostaron porque estaba la propuesta de este señor. Vengan, construyan y que les vamos a vender. O sea, era también porque había cierta venia, no era porque hay un terreno, me lo voy a tomar porque quiero, sino que porque había cierta habilitación al respecto, Sí, pues. que después pasa que no hay un apoyo del gobierno, que es lo que ustedes reclaman. Porque hay una declaración que dio el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, antes de la emisión del fallo de la Corte Suprema, que el dueño del terreno quiere que le compremos, pero no vamos a comprar bajo esa presión. ¿Cómo van a comprar entonces si no hay presión? Ahí vuelvo a lo otro. Pues, nosotros estamos en el medio. Y el ministro piensa que la presión es el desalojo. Pero también está la presión de él que no va a comprar ni expropiar, para no usarnos de ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Si el dueño necesita un garante, ¿cierto? Que le diga que sí va a cumplir con el pago de, y quién mejor que el Estado. Entonces, ellos hablan de presión, y nosotros estamos todos los días con la presión constante de si nos van a sacar, que qué va a pasar, que qué nos van a decir, que qué va a hacer el ministro, que salen hablando en la tele que está todo resuelto, que no es así. Nosotros con Gloria Mayra firmamos una carta donde nos comprometíamos a trabajar para conseguir el espacio, ¿cierto? Y según esa carta se le iba a presentar a los dueños para que ellos pudieran aplazar el desalojo. Interpusieron un téngase presente. Todos sabíamos, por opiniones de expertos, que lo iban a rechazar. Y la presentación de este documento fue sin respaldo. Solamente las palabras que corresponden, que son vecinos que están ocupando esto por necesidad y qué sé yo. En cambio ahora cuando salió el no al lugar, nos envía un correo y nos dice, vamos a presentar otro recurso, ¿cierto? Otro téngase presente, pero ahora le vamos a juntar toda la información necesaria. ¿Por qué no lo hizo en un principio? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque esperaron a que estuviéramos a un día de que nos vinieran a desalojar. Porque claro, está ese plazo de 24 días que consiguió Tomás de Rementería. Pero eso no está judicializado. Entonces, si esto fuera legal, tendría que haberlo subido a la Corte. Es un correo de buena voluntad. ¿Qué le solicitan usted al gobierno, las autoridades del Estado, cualquiera sea, que hagan de acá al 30 de noviembre, que es el plazo máximo que les dieron ahora, que hicieron una aplace del proceso de desalojo? ¿Qué le piden al gobierno de Gabriel Boric? Primero, que recuerde que se juntó con nosotros, con una compañera mía y conmigo en el Cerro del Cristo Redentor de San Antonio, cuando fue. Y nos dijo que estuviéramos tranquilos, que estaba todo bien, que estaban trabajando para solucionar nuestra problemática, ¿cierto? Segundo, que recuerde el compromiso en el Parque La Castrina. No va a haber desalojo sin solución, ¿cierto? Que por favor, y digo por favor, que tengan una mesa de trabajo con el respeto que nos merecemos. Nosotros como dirigentes hacemos un trabajo de manera respetuosa para sentarnos con ellos. Investigamos, buscamos leyes, nos asesoramos, trabajamos hasta las 5 de la madrugada, todo el día, muchas veces a la semana. Esperamos lo mismo de ellos. ¿Por qué pido respeto? Porque la mesa que tenemos con Gloria Mayra no tienen coordinación. Traen a la persona que está encargada de las cooperativas a nivel nacional, de apellido Zorrilla. Verónica Zorrilla creo que es.
No tenía idea que venía a hablar con unos pobladores y que teníamos tanto nivel de información. Ella presentó un trabajo, no sabía que podía hablar o no, le hacían señas para que no dijera esto, no hay coordinación. Invitan a un experto en subsidios que trabaja en el MIMBU. Lo mismo, es que no puedes decir eso porque los pobladores no tienen que saber eso. Es que no hable él de esto porque esto no está. ¿No hay respeto? No hay respeto. Si yo conformo una mesa de trabajo, yo me reúno antes, ¿cierto? Nos planificamos, tú hablas de esto, esto puedes decir, esto no, esto le presentamos de esta manera. Eso no está. Eso no está. Entonces nosotros pillamos que mienten. Como por ejemplo con los ejemplos livianos que entregaron sobre las cooperativas. Tiempo atrás nosotros escuchamos palabras cooperativas y empezamos a investigar. Y hablamos con campamentos que quién tenía conocimiento de cooperativas, y viajamos a esos campamentos, hemos ido a distintas regiones buscando información. Ellos no vienen preparados, por eso nosotros les refutamos todo lo que nos dicen. No es que no estemos de acuerdo en algún tipo de solución, pero si nos traen esta solución que tienen ellos, que la traigan con bases reales. Por eso nosotros nos manifestamos, por eso nosotros les rebatimos lo que nos dice. ¿Esperan reunirse nuevamente con el ministro Carlos Monte o quizás con el presidente Gabriel Boric o alguna otra autoridad? Esperamos que esta mesa sea fructífera, ¿cierto? Esperamos que si el ministro Monte tiene respuestas reales, no las que da por medios de prensa, claramente sí, reunirnos con ellos. Pero nosotros hemos pedido una mesa donde estén los tres importantes, los dueños, el ministerio y representantes de los pobladores. Eso es lo que le solicitan, que conforme de mediador una mesa donde se junten ustedes, los dueños y el gobierno como garante de la conversación y el diálogo. Entonces, siempre se le ha pedido lo mismo, siempre. No lo ha entregado todavía. No, porque sentimos que no es la información real la que entregan. Entonces, siento que es necesario. Si tú tienes tres negociadores, tienen que estar los tres. Porque al fin y al cabo el ministro Monte en prensa dice, los pobladores van a comprar con cooperativa. Entonces, ¿piensas tú que tiene que haber algún representante de esos pobladores que van a comprar? ¿A quién le van a comprar? Claramente tiene que estar ahí. Claramente tenemos que estar los tres ahí. Una pregunta que me quedó: ¿el presidente Boric le hizo este compromiso cuando ya era presidente o durante la campaña? No, el primer tiempo de... ¿Ya era presidente? Sí. Ah, ya, lo hizo como mandatario. Y cuando se reunió ahora en San Antonio, sí, pues fue a inaugurar, fue a ver los planes del Puerto Nuevo de San Antonio, fue a inaugurar el CFT estatal y ahí nosotros aprovechamos de conseguir un espacio con él. Claro, porque está también el proyecto del megapuerto, sí, y se ha dicho que la toma ha interferido con este proyecto del acceso norte al puerto de San Antonio, que es un puerto muy importante dentro de la región y ahora aún más con este proyecto. Pero entiendo que la carretera ya está licitada, ¿no? Sí. Y la megatoma o macrotoma no interferiría con la vía de acceso. El megapuerto está planificado de antes que llegáramos nosotros a habitar el campamento, ¿cierto? Por ahí dicen que claro, que nosotros interpretimos ese paso de la carretera, la conexión del megapuerto a la ruta de acceso. En la primera reunión con Gloria Mayra, ella mostró unos planos del cerro. Habían unas franjas rojas. Le preguntamos, ¿y esto qué es lo que es? No, esta es la carretera. La carretera pasa igual. Tengo entendido que el acceso norte, que viene de Camino Viejo, San Antonio, Santiago, por donde está un parque cementerio, eso está para este otro año. La calle local, porque no es una carretera, la calle local que pasa por entre medio de nuestro campamento, eso también está listo, está estipulado por donde pasa. No sabemos cuándo comienza esa construcción, pero los planos ya están. Hicieron la licitación, aceptaron creo que una, entonces eso no se ha bajado. De hecho, en un principio hablaron y expropiaron ciertas propiedades que estaban ahí. Entonces eso no ha parado, no ha parado el trabajo.
De hecho, Gloria Mayra nos dice, pero tienen que estar tranquilos y contentos porque ya no van a tener que caminar cuadras y cuadras y la locomoción va a pasar afuera de su casa. Claramente tiene información. Nosotros le pedimos tomar fotografías a ese mapa, a ese plano. No, lo escondió. No hay información que tienen que saber ustedes. ¿Y por qué no tenemos que saberla si nosotros vamos a habitar ahí? De pronto sería bueno saber por dónde pasa, conversamos con los vecinos, vemos dónde los podemos reubicar. Sería bueno, ¿no? ¿Avanzaríamos más rápido? No, pues, nos niega información. Mario Reyes, dirigente del sector Lo Almendro de Vista Hermosa, vocero de la Coordinadora de Tomás y Campamento de San Antonio y Cartagena. Te agradezco mucho la presencia en tercer turno por este tema que es muy importante. Y antes de despedir, quiero ver si tiene algún mensaje final que les quiere decir a los vecinos, vecinas de la toma, al gobierno, a la gente común que puede estar viendo esta entrevista y que no tenía conocimiento del caso. Algo que tú quieras. Primero, agradecer el espacio. Es súper importante visibilizarnos. Segundo, a la gente que habita San Antonio, nuestros propios vecinos de las casas regularizadas, Cartagena, que no nos criminalicen, que se informen. Hay cierta cantidad de personas que nos encuentran en la calle y nos preguntan y dicen, oh, yo tenía otra perspectiva de ustedes, ahora entiendo cuál es la... y nos apoyan. En los colegios, por favor, los niños, el bullying es gigantesco por pertenecer al campamento. Entonces están molestándolos que, ¿y tu mamá ya tiene matrícula para este otro año? No te puedo matricular porque tú estás en el campamento, entonces te vas a ir. Es que no se junten con él porque te las tomas. Y por favor, que no lo vuelvan a hacer. El daño psicológico que le causan a ese niño es gigantesco. Y no tenemos cómo suplirlo. Los consultorios alrededor no dan abasto. Tienes que esperar cuánto tiempo para que llamen y vean esa consulta. Entonces, piensen en ello. Y que se informen. Un vecino informado es súper valioso. Muchas gracias, Mario. Te agradezco la presencia. Gracias y a ustedes.